Frecuencia Fusionada presenta La opinión de todos cuenta, donde cuestionar es parte del diálogo. Bienvenidos a este programa de opinión, un espacio abierto donde la variedad de ideas enriquece el debate. Hoy analizamos junto a ustedes y nuestros expertos temas que nos impactan a todos, desde diferentes ángulos y perspectivas. Aquí la opinión de todos cuenta y juntos construimos una comprensión más completa. Acompáñenos a este espacio de opinión. Gracias por estar aquí. Hoy quiero dar mi opinión en algo sobre que uno ya no puede callar en sí. El Ecuador lo sabe, pero las autoridades parecen no importarles. Y muchas veces el alto costo de vida aquí en el Ecuador y la falta de control en los productos básicos. Es algo que preocupa porque es la vivencia personal que uno vive a diario, ¿verdad? Hay que mirar entre los antes y ahora. Antes uno iba al mercado con unos 10, 20 dólares y regresaba con comida para 2, 3 días. Ahora, uno va con la misma cantidad y apenas nos alcanza para unas cuantas cosas. Por ejemplo, el arroz, que se basa en nuestra alimentación, sube de precio. El aceite, que ni se diga, el gas, los huevos, la leche, el pan, o sea, todo sube. Sobresalen los precios, un día está un precio normal, al otro día elevados. En una tienda tú vas y encuentras a un precio normal, más allá a un precio más elevado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no hay alguien que controle todo eso. Todo está, absolutamente caro y no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, ¿verdad? Pero uno tiene que estar sacando cuentas mientras compra, viendo qué puede llevar y qué tiene que dejar. Como si estuviera jugando o algo, no sé, la repartición, qué sé yo. Eso para mí no está bien. Es algo que molesta, indigna, uno sí se llena de impotencia. ¿Cuántas personas, cuántas mamás, padres de familias, me incluyo, que a veces sus hijos les piden que les compren algo tan sencillo como un yogur, una fruta, y a ellos o a nosotros no nos alcanza? Obviamente el niño que está detrás de nosotros no va a entender. Y uno con el corazón roto, destrozado, tiene que decirle a sus hijos, no se pudo, mi amor, porque simplemente no alcanza. O sea, tratar de tranquilizarlo porque es un niño que obviamente no va a entender, aunque él no sienta lo que los padres sentimos al no poder llevarles a nuestros hijos las cosas que no nos alcanzan. Ellos no sienten esa preocupación, pero uno sí, porque es quien es madre o padre de familia de la casa. En la desigualdad, lo que hay es lo más triste, porque esto, digamos que no nos afecta a todos, porque hay personas que tienen su buen sueldo, unos trabajos estables, hasta lujo, o sea, sobresalen, pero la mayoría de ecuatorianos viven o vivimos al día, porque uno conoce personas que trabajan en lugares donde tienen que madrugar, personas que venden legumbres, o sea, madrugan muy temprano, madres de familia que son representantes del hogar, que son madres solteras, que tienen que levantarse muy de mañana, a veces 5 o 6 de la mañana, dejando a sus hijos en casas. A veces no tienen que pensar hasta con quién dejar a su hijo. Lo más preocupante es que no hay una buena alimentación, a pesar de que te den un buen trabajo, porque los precios suben, no alcanzan. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? O sea, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno? ¿Dónde están los medios de emergencia que se necesitan? Porque no hay un control real. Cada tienda, o sea, tú vas a una tienda y pone un precio que se le da la gana. Un día algo puede costar, puede costar $1, al otro día está $1.20, $1.30, $1.50. Es algo que da un poco de coraje, indignación, por lo que uno a veces no tiene un buen trabajo, no puede llevar el diario a la casa para la comida, la alimentación de los hijos de uno. Esto va causando ya un impacto emocional, o sea, ya es algo que sobresale de nosotros, es una impotencia que va acumulándose, ya que hay personas que no duermen bien de tanta preocupación. Yo también lo he vivido, creo que algunos lo hemos vivido, hemos pasado por esto, porque cuando los precios suben lo hacen a una exageración rápido, pero nunca bajan de un solo golpe, van bajando de a poco. Estas situaciones afectan también la salud mental de las personas, de todos nosotros los ecuatorianos, de todos los que no tenemos un trabajo
digno. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, un trabajo seguro, porque a veces ni siquiera te contratan porque ya van viendo si tienes estudios o no. Hay personas, seamos sinceros, hay personas que no han terminado ni la escuela, la secundaria, o sea, no han tenido ese privilegio de la educación, de tener un título. Y esto es algo que afecta a las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque hay más estrés, discusiones, frustraciones. Hay niños en casa que no tienen una buena alimentación porque de verdad no, padres no pueden llevar o no tienen cómo brindarles esa comida diaria, las 3 comidas que se necesita al diario. A veces hay hogares donde comen una sola vez al día y a veces hay padres que no comen por darle igual a sus hijos. O sea, da pena el cómo estamos viviendo hoy en día. Más importan otras cosas que ver la economía y ver que las personas se sientan bien, tengan una buena alimentación, en especial por los niños, porque son los más afectados, digo yo. A mí me afecta también, yo también soy madre de familia, a veces uno puede tener, a veces no, pero ¿cuántos casos hay por fuera y tú ves cuántos niños en las calles hay? ¿Cuántas personas vendiendo lo que sea con tal de tener un dinerito para llevar el pan de cada día o un plato de comida, qué sé yo, aunque sea el día, pero a veces no se logra? No podemos hablar de que hay un desarrollo de educación ni de progreso. Si hay hambre, así de claro, hay hambre. ¿Cómo va a rendir un niño en una escuela si llega con el estómago vacío? Esto es algo que, o sea, es algo real, preocupa, porque sí hay situaciones así en las instituciones, porque a veces hay niños que no tienen ni para mandarles en el lunch. Eso es algo que a veces las instituciones tienen que estar también precavidas y atentas. Son niños que necesitan más ayuda del gobierno, de las entidades que se encargan, de las entidades competentes, que en la verdad no se nota, por ningún lado se nota. La falta de control, que es algo que indigna un poco, o sea, no un poco, indigna bastante, lo digo con respeto pero con firmeza. Aquí hay una ausencia total del control. No se ve Ministerio de Producción haciendo algún operativo serio. No se ve Ministerio de Inclusión protegiendo a los más vulnerables. Ni siquiera hay campañas de información, o sea, no hay nada. Alguien pregunta algo, nadie sabe nada. O sea, la ven ahí en la calle, niños así en la calle recorriendo, vendiendo cualquier cosita, pero no hay un control, lo normalizan. Mientras tanto, los grandes supermercados y distribuidoras hacen lo que quieren, lo que se les da la gana. Algunos pequeños comerciantes también, por necesidad o por aprovecharse, pero lo hacen. El punto es que no hay un control. No hay nadie quien diga, esto no se puede seguir así. No hay nadie que se pare firme, que se manifieste. Lo que el pueblo necesita es la verdad. Lo que necesitamos no son discursos. Lo que necesitamos es acción, políticas claras, regulación de precios en productos básicos, suicidios reales, no pañitos de agua tibia y sobre todo una revisión del salario mínimo que está acorde a la realidad. Así como pagan el salario básico, miren cuánto cuesta cada alimento, miren la salud también. Tú vas a un hospital y tampoco hay medicina, pues entonces ¿qué nos estamos enfrentando? ¿A qué Ecuador digno podemos decir que es este? Si las autoridades que les corresponden no están haciendo nada. Porque vivir dignamente no es ser, no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. No, o sea, yo no tengo una maestría en economía, no soy experta en finanzas públicas, pero soy una madre de familia que también trabaja, una ciudadana, y no solo lo digo por mí, lo digo por todos los ecuatorianos afectados. Yo sí sé lo que cuesta ganarse el pan día a día. Yo sí sé lo que es mirar los precios y tener que escoger entre el arroz o el pollo. Y me parece injusto que esto se normalice, o sea, no puede ser que nos acostumbremos al abuso, que digamos, así está el país, y sigamos como si nada. Por eso yo alzo la voz y esta es mi opinión, porque alguien tiene que decirlo, porque cuando hablamos desde el corazón podemos llegar a otras personas. Crear conciencia, no podemos seguir en el silencio, por favor, ecuatorianos, no podemos seguir en el silencio, porque el silencio también es cómplice. No hay que tener miedo a enfrentar la realidad de lo que está sucediendo en este país con lo del salario. Si tú sientes que la vida se está volviendo insostenible, si te ha tocado dejar de comprar algo para poder pagar otra cosa, si te da miedo mirar los precios, y quiero que sepas que no estás solo, o sea, alza tu voz, tú puedes también dar tu opinión.
Es la hora de hablar, exigir y de pedir que se respete nuestra dignidad, que se respete todo eso, porque no solo afecta a una familia, afecta a todo el Ecuador entero. ¿Cuántas personas de escasos recursos? O sea, miles de personas pasando por esta situación, vulnerables, que no reciben algunas del bono del desarrollo humano. O sea, hay que hacer conciencia de que no alcanza ese sueldo básico que se da, no alcanza. Así como ustedes pagan o dicen incrementar el sueldo básico, des en cuenta que los alimentos suben y suben de precio, no alcanza. Hay madres de familia con más hijos en sus casas, no solo tienen uno, dos, tienen a veces hasta más, o personas con discapacidades especiales que tienen que cuidar, pero ¿y cómo hacemos con la alimentación? ¿Cómo hacemos con el control de los precios? Si son exagerados, si sobresalen. Y es hora de que todas las autoridades competentes se pongan activos, investiguen, que hagan algo, o sea, que hagan un mayor control para así llegar a ser un Ecuador mejor, donde haya oportunidades de trabajo para todos y todos puedan tener su pan de cada día en su casa. No solamente unos cuantos, sino todos, porque la verdad que la situación que está pasando aquí en el Ecuador sí es preocupante. A veces hay personas que no están al tanto, pero indigna, o casos que uno puede conocer, o sea, da una indignación de ver tantas familias desamparadas o con un sueldo mínimo que no les alcanza absolutamente para nada. Entre el olvido y el lodo, Loja aislada otra vez. Hoy quiero hablar de algo que va más allá de una simple carretera interrumpida. Quiero hablar de una herida abierta que se repite año tras año. La desconexión entre la provincia de Loja y la costa ecuatoriana. Y no me refiero solo a la desconexión física, sino también a la desconexión emocional, política y moral de parte de las autoridades que han demostrado tener hacia esta región del sur. En lo que va del año 2025, las lluvias han vuelto a provocar lo que ya muchos preveían, como son los derrumbes en las principales vías de acceso hacia la provincia de Loja, cierres prolongados, poblaciones incomunicadas, productos agrícolas pudriéndose en las fincas y ciudadanos que sienten que nadie los escucha. Pero lo más grave de todo esto es que no se trata de una sorpresa, sino de una tragedia anunciada. Porque los derrumbes, las lluvias, las zonas inestables no son nuevas. Lo nuevo es, o mejor dicho, lo que sigue siendo vergonzosamente constante, es la falta de acción por parte de las autoridades. ¿Dónde están los planes de prevención? ¿Dónde están las obras prometidas por parte de las autoridades? ¿Dónde está el compromiso real con Loja? Durante décadas, las personas que viven en esta provincia, como son productores, estudiantes, transportistas, comerciantes, madres y padres de familia e incluso niños, han tenido que enfrentarse a este aislamiento geográfico como si fuera parte de su destino, pero no lo es. La falta de conectividad no es culpa de la montaña, ni tampoco de la lluvia. Es el resultado directo de la indiferencia institucional. Y no es que no sepamos cuáles son los tramos más críticos.
Todos conocemos la fragilidad de la vía que conduce Loja hacia Catamayo, el peligro de la ruta a la costa por la vía E50 o por la inestabilidad de la carretera hacia Zamora. Cada invierno es lo mismo. Deslizamientos, bloqueos, vehículos atrapados, negocios cerrados, e incluso esto ha provocado la muerte de miles de personas. Y lo único que vemos por parte de las autoridades son visitas improvisadas, retroexcavadoras enviadas con retraso y declaración de prensa con frases vacías, como estamos evaluando la situación o se activó el COE. ¿Qué sentido tiene activar el COE si no se ha hecho nada preventivo en los últimos 11 meses? ¿De qué sirve limpiar un tramo hoy si no se ha invertido en la estabilidad, en mejorar el drenaje, en construir rutas alternas? Loja no puede seguir sobreviviendo en un estado de emergencia crónica. No puede depender de la buena voluntad del ministro, que aparece cuando la situación ya es insostenible. No puede continuar bajo un sistema en que las soluciones llegan cuando el daño ya está hecho. Porque el daño va más allá de un asfalto roto. El daño es económico, es psicológico y asimismo social. Los agricultores pierden lo poco que logran producir. Las frutas, las hortalizas que se cultivan con esfuerzo no llegan a los mercados. Los transportistas enfrentan riesgos diarios, como carreteras sin señalización, sin mantenimiento, incluso sin garantías. ¿Y si se produce un accidente? ¿O si un camión se desliza? ¿Si alguien queda atrapado? La respuesta estatal es lenta y burocrática. ¿Y qué decir de los costos humanos? De las ambulancias que no pueden llegar, de los pacientes que no acceden a un hospital a tiempo, de los estudiantes que pierden semanas de clases por la imposibilidad de movilizarse. Mientras todo esto ocurre, los funcionarios públicos continúan con sus discursos, sus publicaciones en redes sociales, sus planes estratégicos redactados desde un escritorio en la ciudad de Quito. La realidad de Loja no cabe en una presentación, ni en un boletín de prensa. La realidad de Loja se vive con los pies en el lodo, con el alma desgastada y con la paciencia ya al límite. Y sí es cierto que el clima extremo pone a prueba a cualquier sistema. Pero también es cierto que hay provincias que han recibido inversiones millonarias para enfrentar estas emergencias. ¿Por qué Loja no? ¿Por qué esta provincia siempre queda en última fila? ¿Será acaso porque no representa votos? ¿O será porque su población no tiene el peso político para exigir lo que le corresponde? Esto no es solo una crítica, es una denuncia.
porque lo que está pasando en Loja es una forma de violencia. Una violencia que se expresa en el abandono, en la negligencia y en el olvido. Y en esta violencia, aunque no siempre se vea en los noticieros, deja huellas. Huellas profundas en el desarrollo de esta región. Pero también es un llamado a las autoridades a que dejen de administrar la emergencia y empiecen a construir soluciones reales. Un llamado a que se invierta con visión hacia el futuro, a que se escuche a los técnicos, a las comunidades y a los transportistas, a que se ponga la vida y la dignidad por encima de cualquier cálculo. Y sobre todo, es un llamado a la ciudadanía lojana a no conformarse, a exigir y a movilizarse, a levantar la voz, porque solo así, con presión social y organizada, se puede hacer que el poder mire hacia el sur. La conectividad vial no es un lujo, es un derecho, y ese derecho está siendo vulnerado una y otra vez. Por eso hoy, desde este micrófono repito con firmeza: Loja merece caminos reales y seguros. Loja merece respeto. Loja merece un país que no la deje atrás. Que este 2025 no sea otro año más de excusas. Que sea el año en el que se empiece a construir las bases de una relación entre el Estado y la provincia. Una relación que no se base en el olvido, sino en la acción. Una mirada a la inseguridad. Ecuador se desangra ante la imparable ola de violencia criminal. Los números fríos de las estadísticas se han convertido en relatos desgarradores de familias enlutadas y comunidades aterrorizadas por el incremento exponencial de las muertes violentas entre el 2024 y lo que llevamos del 2025. No es solo un dato alarmante, sino un grito desesperado que exige un análisis profundo y acciones contundentes. Expertos en seguridad observan con profunda preocupación cómo el tejido social se desgarra ante la incapacidad del Estado para contener esta escalada. Esta opinión periodística busca desentrañar las claves de este sombrío panorama y trazar algunas reflexiones urgentes. A continuación, un reportaje donde se exponen las cifras alarmantes de violencia en Ecuador. En otro tema, Ecuador superó las 2.300 muertes violentas en el primer trimestre de este año. Guayaquil, Durán y Manta son algunas de las ciudades que registran mayor índice de criminalidad. Aunque en el país rige un nuevo estado de excepción en 7 provincias, 2 cantones y en todo el sistema penitenciario a nivel nacional, las muertes violentas están en ascenso, pues esto no ha frenado el accionar de los 22 grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y marzo de 2025, Ecuador supera las 2.300 muertes violentas. Esta cifra representa un aumento del 65% en relación al mismo periodo de 2024. La provincia de Guayas registra más de 1.200 asesinatos, 100 en Guayaquil, el cantón con cerca de 750 muertes violentas. Aquí las zonas más conflictivas son Nueva Prosperina, Bastión Popular y Sociovivienda, mientras que en Durán las cifras superan las 200 víctimas. En Manabí, de enero a marzo de 2025 se registraron más de 270 asesinatos. Manta y Puerto Viejo son los cantones con más crímenes en el primer trimestre. La provincia de Los Ríos se suma al registro, con más de 290 muertes violentas, siendo Babahoyo y Pueblo Viejo los cantones con mayor estadística.
En el Oro, los ataques armados han cobrado la vida de 160 personas. Machala, Huaquillas y El Guabo son los puntos referenciales de estos hechos. Otra provincia con mayor criminalidad es Esmeraldas. Esta supera los 100 asesinatos entre enero y marzo de 2025. Por otro lado, Santa Elena y Pichincha superan cada una las 60 muertes violentas. Las cifras hablan por sí solas. Los homicidios se han disparado, marcando récords históricos mes tras mes. Este incremento no es un fenómeno aislado, sino es el resultado de una tormenta perfecta, donde influye la expansión del crimen organizado transnacional, la fragilidad de las instituciones y una respuesta estatal que hasta el momento se denota insuficiente. En el 2024, el narcotráfico y la disputa entre bandas convertían a ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Durán en epicentros de terror. Sin embargo, lo que hemos visto en los primeros meses del 2025 supera con creces cualquier pronóstico pesimista. El control territorial de los grupos criminales se ha consolidado, se han extendido a nuevos lugares, nuevas zonas, donde se han manifestado en formas de violencia cada vez más brutales e impunes. Lo preocupante, el reclutamiento de menores, la extorsión generalizada, los asesinatos selectivos, son síntomas de un poderío criminal que desafía a la autoridad del Estado. ¿Qué ha hecho el Estado? La respuesta gubernamental, marcada por la declaración guerra contra el crimen organizado y la implementación de estados de excepción. Ha tenido un impacto limitado, sí, porque puede darnos una perspectiva. Si bien la presencia militar en las calles puede generar una sensación momentánea de seguridad, no aborda las causas estructurales del problema. La falta de una estrategia integral que combine inteligencia, fortalecimiento institucional, control de armas de manera efectiva y sobre todo políticas de prevención social siguen siendo una deuda pendiente por parte del Estado. Las estadísticas disponibles hasta mayo del 2025 pintan un panorama sombrío y de creciente violencia. Si bien los datos finales de todo el 2025 aún no están consolidados, la tendencia de los primeros meses y la comparación con el año anterior son profundamente preocupantes. El diario El Comercio, en una de sus publicaciones, destaca: Ecuador registró 2.361 homicidios en el primer trimestre del 2025. Este es el incremento respecto al 2024. Dato del Ministerio del Interior indica que Ecuador registró 2.361 homicidios solo el primer trimestre del 2025. Ojo, esta cifra supera un 65% de 1.428 homicidios reportados en el periodo 2024. El año 2024 cerró con aproximadamente 6.954 homicidios, lo que convirtió en el segundo año más violento en la historia del país. Si esta tendencia del primer trimestre del 2025 se mantiene o se incrementa, este año podría superar trágicamente el récord anterior. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2024 se sitúa cerca de los 39. De continuar con la tendencia, Ecuador podría superar los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra alarmante, lo que colocaría a nuestro país en uno de los países más violentos de la región. Enero del 2025, catalogado como enero el más violento de los últimos 3 años, evidenciando una aceleración en la crisis. Febrero del 2025, se registran 736 muertes violentas, lo que representó un aumento del 90.18% en comparación a febrero del 2024 con 387 casos. Marzo del 2025, igualó un récord histórico, un solo mes, lo que subraya la intensidad de violencia.
Si bien la violencia es un problema nacional, las provincias costeras como Guayas, Esmeraldas y Manabí siguen siendo los epicentros de violencia, aunque se observa una preocupante repunte en ciertas zonas de la sierra y parte de la Amazonía, a menudo vinculados con la minería ilegal. Este incremento sostenido de las muertes violentas no es un fenómeno aislado, sino es la consecuencia de la profunda penetración del crimen organizado, transnacional, la corrupción excesiva dentro de las instituciones y una respuesta estatal que aún se percibe como insuficiente o escasa. Esto nos lleva a un análisis y a enfatizar la necesidad de una estrategia integral que vaya más allá de la militarización y de los estados de excepción, abordando causas estructurales de violencia, teniendo en cuenta el fortalecimiento del sistema de justicia y combatiendo la impunidad. Primicias también nos tiene un detalle donde nos menciona: un asesinato por hora desde el 1 de enero. Ecuador vive el inicio del año más violento desde lo que se ha registrado. Los temas de corrupción están incrustados en las filas policiales, judiciales, penitenciarias, militares. Actúa como un facilitador silencioso del accionar criminal. La permeabilidad del Estado ante el poder del narcotráfico socava cualquier esfuerzo por restablecer el orden y la justicia. Sin una buena depuración profunda y una reforma integral del sistema de seguridad y justicia, cualquier medida paliativa será insuficiente. La corrupción desbordada no es un problema aislado. La violencia en Ecuador sigue aumentando. Si uno de sus causas fundamentales es un factor perpetuo, la escala va a seguir subiendo. Si una lucha frontal decide contra la corrupción en todos los niveles del Estado, cualquier esfuerzo por contener la violencia y establecer la seguridad será inherente, limitado, porque la depuración de las instituciones debe ser transparente en la gestión pública y el fortalecimiento del sistema de justicia son condiciones indispensables para debilitar el poder del crimen organizado y construir un futuro más seguro para el Ecuador. La erradicación de la corrupción es, por lo tanto, una tarea prioritaria, ineludible en la lucha contra la inseguridad que desangra al país. Para finalizar, la crisis de seguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes en el transcurso del año 2024 y 2025. El incremento exponencial de las muertes violentas es un síntoma de un problema complejo que requiere una respuesta estatal, firme, coordinada e íntegra. No basta con la retórica, la guerra. Se necesita acciones concretas, acciones urgentes, acciones que fortalezcan las instituciones, que desarticulen las redes criminales, que controlen el flujo de armas y fundamentalmente aborden las causas socioeconómicas que alimentan la violencia, que alimentan a estos DGOs. Ecuador se encuentra en una encrucijada sangrienta y la iniciación o las respuestas tímidas solo nos conducirán a un abismo más profundo. La hora de la verdad ha llegado y la sociedad ecuatoriana clama por un Estado, clama por un Estado que garantice sus derechos, fundamentalmente la vida y la seguridad. Muchas gracias por su atención. ¿Qué hay dentro de la emergencia del derrame de petróleo en Ecuador? ¿Ya se terminó? Pues no. Íbamos a 2 meses. En la costa norte del Ecuador, el río Esmeraldas es un elemento vital para las comunidades en la provincia que lleva su nombre, pues este les provee de pescado y agua dulce. Pero el 13 de marzo de este año fueron las fuertes lluvias
las que provocaron un deslizamiento en el cantón Quinindé que rompió un oleoducto, liberando más de 25.000 barriles de petróleo en rías y zonas costeras protegidas. El derrame obligó a cerrar los sistemas de agua segura. Aunque algunos servicios se han restablecido, muchas poblaciones aún dependen del agua embotellada o el agua de la lluvia. En lugares como Chinca, un pueblo de la ribera del río Esmeraldas, su acceso es tan difícil y se dificulta la llegada que una tan sola vez ha llegado la ayuda y en lancha. Frente a esta crisis, el gobierno declaró un desastre a nivel provincial y los equipos humanitarios se han activado. Han llegado hacia este lugar y se han enfocado en la protección y atención de personas desplazadas, además de la distribución de agua potable, kits de higiene, servicios de salud, servicios de alimentación, ayudas económicas y acciones para mitigar el impacto ambiental y económico que causó este derrame. A pesar de los esfuerzos que se han puesto en este lugar, la pérdida y la interrupción de los medios de vida, especialmente en el sector pesquero y agrícola, ponen en peligro la estabilidad social y estabilidad económica. Las necesidades son considerables. El crudo está afectando a más de 113.000 personas. La mitad de esta población está afectada y carece de instalaciones básicas de saneamiento, pero las comunidades no se rinden, no se dan por vencidas y quieren ser parte de esta reconstrucción. Según una noticia de Primicias, expone que las respuestas de la estatal Petroecuador a un pedido enviado por América Futura, el área de restauración ambiental de la empresa está realizando el diagnóstico para determinar el tiempo que tomará limpiar estos cuerpos de agua. También están llevando a cabo la recolección de crudo de forma manual y mecánica, recuperando vegetación de basura en las orillas de los ríos afectados y las playas. Además, realizando un monitoreo biótico y una evaluación de rescate de fauna, porque, si bien es cierto, no solo los habitantes están afectados por esta problemática, además también la fauna. El Departamento de la ONU, dentro de una evaluación, supo manifestar que el 31% de afectados por el derrame del petróleo en Esmeraldas huyó hacia otros lugares. Huyó de sus hogares en busca de refugio en sus familiares, en amigos y además en los refugios que están siendo ofrecidos por el gobierno. Aunque la mancha negra que dejaron los 25.000 barriles de crudo se disipó, Esmeraldas está muy lejos a que vuelva a recuperar su normalidad. Considerando estos datos, podríamos destacar que hasta el momento este está siendo considerado uno de los más grandes derrames que ha habido en la historia del Ecuador. Las huellas de petróleo en el agua todavía están presentes. Y más allá de los datos que nos proporcionan los investigadores y las observaciones científicas que se han realizado en este lugar, los impactos son evidentes. Evidentes en los costados debido a las partes negras que se encuentran en los ríos. En pequeñas manchas que viajan en el agua, cuando llueve, podemos presenciar eso según las entrevistas y el contenido que hemos podido observar, además de los testimonios de los habitantes mismos que carecen de esta problemática actual. Según las indagaciones que se han hecho, este deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias dañó la tubería del sistema oleoducto transecuatoriano.
y provocó el derrame de petróleo. Esto mismo llegó hasta los afluentes que atraviesan la provincia de Esmeraldas. En el 2024 ya hubo un derrame de petróleo, asimismo causado justamente por un deslizamiento de tierra, que obviamente, como sabemos, presiona el oleoducto haciendo y causando la ruptura. Sin embargo, no se tomó la atención, no se tuvo una prevención necesaria de cómo podríamos haber prevenido esta catástrofe. Sabemos que fue causado por un deslizamiento de tierra y es producido por la naturaleza, pero si hubiésemos puesto la atención suficiente, tal vez se pudo evitar de alguna manera ya con este precedente. Es preocupante y un poco triste escuchar a la gente que todavía no está limpio el río. Y esto lo repiten todos sus habitantes. Pero como ya sabemos, y si bien es cierto, ya no se difunden estas noticias. Se estuvo manteniendo un informe por un momento, pero ya no se están difundiendo, no escuchamos en radios, en televisión, incluso en redes sociales. Ya no se está viendo publicaciones o algo similar a lo que está pasando en Esmeraldas, en esta emergencia ambiental. Piensan que todo ya se acabó y que tal vez todo volvió a la normalidad, pero no. La contaminación de los ríos producto de esta ruptura es una afectación multidimensional, muy grande, y no es que solo es agua, no, porque de esto dependen los habitantes de esta provincia, para todo, para la pesca, para la ganadería, para el cultivo. Estas son actividades que conforman sus principales actividades diarias, las actividades que ellos desempeñan, y estas están siendo afectadas. Es por eso que esta zona es llamada, o en sí es llevada ahora a una emergencia ambiental. El derrame tóxico alcanzó manglares, tierras agrícolas y la costa del Pacífico, destruyendo medios de vida y poniendo en riesgo a miles de personas en la región, que incluso es afectada, sabemos, por la violencia criminal, misma que está en esta provincia, se escucha al tope. Esto también podríamos sumar lo que pasó recientemente, los estragos del sismo de 6.1 grados que fue en esta provincia, Esmeraldas, el epicentro, el pasado 25 de abril, y tampoco está por demás las inundaciones. Vemos esta provincia muy afectada por el derrame del petróleo, el sismo, las inundaciones, y en el periódico El País menciona que, según evaluaciones humanitarias, el 94% de los habitantes en Quinindé y Río Verde perdieron sus fuentes de ingreso, con cultivos arruinados y los ríos contaminados. La inseguridad alimentaria ha aumentado drásticamente. Más del 80% de las familias han reducido su consumo de alimentos y algunas han reportado pasar hambre. El vertido del petróleo no solo contaminó el agua y el suelo, también ha enfermado a la gente. Las erupciones cutáneas, infecciones oculares, sigue causando afectaciones en la población. Según aseguró el alcalde de Quinindé, Ronald Montero, también se ha reportado un aumento en las infecciones respiratorias y gastrointestinales, especialmente en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Esto en más de 15 parroquias afectadas. Considero que hay que tomar medidas urgentes de reparación y remediación. Es verdad que han estado presentes organizaciones y el gobierno, pero si se busca que los ríos muertos, porque están muertos, no tienen ahora el consumo para los habitantes del sector, ni mucho menos fauna.
Entonces, se busca que los ríos muertos vuelvan a tener vida. Y no solo vamos a esperar tal vez de las lluvias para que ayuden a limpiar el cauce del río. Se debe presionar más al gobierno, más a las autoridades y organizaciones para que esta emergencia ambiental sea solventada lo más pronto posible y la provincia de Esmeraldas vuelva a su total normalidad. Hola, ¿cómo estamos? Un excelente día. Bueno, pues el día de hoy iniciamos ya con nuestra programación y tenemos un programa de opinión para ti. ¿Y cuál es el tema? Es un tema interesante, un tema que nos concierne a todos los ecuatorianos. Hablar acerca de esto, de lo que pasa en nuestro querido y lindo Ecuador. Así es. El tema, pues, hacinamiento en las cárceles de nuestro querido Ecuador. Así es. ¿Pero qué es el hacinamiento? También vamos a entender cuáles son las soluciones que está proponiendo el gobierno del encuentro del señor Daniel Noboa y pues cuáles podrían ser las causas también de esto, ¿no? Y por qué no se da una solución, en este caso duradera, ¿no? Bueno, iniciamos, ¿qué es el hacinamiento? Vamos a entender primero esta parte, ¿qué es el hacinamiento? Bueno, pues se trata del exceso en cantidad de, en este caso, objetos, como estamos hablando también de personas y en este caso de reos, porque estamos hablando de las cárceles del Ecuador. Es decir, que es el exceso de privados de libertad en una cárcel. O sea, una cárcel, vamos a poner un ejemplo, una cárcel que está, en este caso, que está para una capacidad de unas 10,000 personas. Esta cárcel está excedida, digamos, aquí en el Ecuador por el 39%. Incluso hay cárceles con el 50% de exceso de personas privadas de libertad. Así es. Entonces, el hacinamiento se trata de esto. El exceso de privados de libertad en las cárceles del Ecuador. Así de simple. Sabemos que en el Ecuador existe 33,000 privados de libertad en las diferentes cárceles del Ecuador. Así es, existen 35 cárceles en donde 15 cárceles están desbordadas de privados de libertad, con más de como les decíamos, 39% de su capacidad. Así de increíble, así de difícil estamos, así de complicado está el sistema penitenciario aquí en nuestro querido Ecuador. Hay que entender también un tema también interesante y de lo que está pasando también, que 2,700 guías penitenciarios son encargados en estas 35 cárceles de estar al pendiente de la seguridad de los reos. Si nos damos cuenta, 33,000 para 2,700 reos, más o menos estaríamos hablando de que ellos están cuidando a 12 internos, 12 reos. Y si nos damos cuenta, qué terrible, qué complicado y qué terrible ser un guía penitenciario. Y les digo de mi parte, yo opino qué difícil debe ser para ellos ingresar a una cárcel con 8 meses de preparación a un año. Y lamentablemente, aparte de eso, que ellos ingresan con total, las manos vacías. Simplemente con las normas que les enseñan de los derechos humanos, defensa personal, y a trabajar como guía penitenciario aquí en el Ecuador. Qué terrible, qué horrible. De mi parte me considero que es algo tenaz. Una persona que trabaja de guía penitenciario, 1000 respetos. Qué terrible. Hablamos de esto, en este caso estamos hablando de que un guía penitenciario está a cargo de 12 personas en una cárcel que no está excedida. Ahora hablemos de una cárcel como la cárcel del Litoral, que está excedida con el 49%. En su capacidad de reos. Un guía penitenciario debe estar más o menos a cargo de 26 reclusos. Qué complicado. Así es. ¿Cuáles son las soluciones que plantea el señor Daniel Noboa, presidente de nuestro querido lindo Ecuador? ¿Cuáles son las soluciones que ha planteado por este momento? Pues en este instante lo que se ha dicho, lo que está diciendo el gobierno del encuentro es la creación de 2 prisiones. 2 cárceles, una ubicada exactamente en la provincia de Pastaza, en Archidona, y la otra ubicada en Santa Elena. Así es, estas 2 cárceles
que estarán ya más o menos con el 30% de su construcción. Esas dos cárceles que estarán valoradas en 92 millones de dólares, la de Santa Elena con 52 millones y la de Pastaza con 40 millones. También queríamos recalcar que hubo resistencia ya de las personas que están alrededor de esas cárceles. Era obvio. Hay que entender también la posición de las personas. Nadie quiere una cárcel cerca de su vivienda. Nadie quiere un botadero de basura. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Entonces hubo resistencia también de la gente que vive alrededor. Los caseríos que viven alrededor de estas cárceles. Están hablando de poner reos de máxima peligrosidad. Pero estas cárceles, ¿qué es lo que pretende con estas cárceles? Dos cárceles que están imitando prácticamente al gobierno del señor Nayib Bukele del país El Salvador, en donde prácticamente va a haber seguridad, guardias muy bien armados, con máscaras. Supuestamente también habrá monitoreo con inteligencia artificial. Es decir, también van a tratar de poner inhibidores de señal, cosa que los reclusos y los reos en varias de las cárceles tienen internet, tienen acceso a telefonía celular, tienen acceso a llamadas. Entonces, eso es lo que quiere evitar el gobierno. En este caso, también traer a los reos o llevarlos a los reos de máxima peligrosidad para evitar que ellos se comuniquen con sus bandas al exterior. Las bandas narcoterroristas que han acechado y han asediado, porque en el Ecuador existe delitos como asesinatos, en este caso secuestros, extorsiones, vacunas, todo el tiempo existe. Esto es normal para el ecuatoriano ya. Ya no es de extrañarse que un ecuatoriano sienta que esto es normal. Después de ver estas dos soluciones que está planeando, en este caso el señor Daniel Noboa, el gobierno del encuentro, estas dos cárceles ya están en próxima construcción y bueno, esperamos pues que sea una aparente solución. ¿Por qué les digo aparente solución? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Porque hay que pensar, hay que también entender de qué se está tratando en este caso, ¿no? El decir, vamos a crear dos cárceles de máxima seguridad en donde estarán reclusos de hasta 800 reclusos, estamos hablando, van a poner en una cárcel 800 y en la otra 800, 1600. ¿Hay alguna solución para el hacinamiento carcelario? Pues no, realmente no. ¿Por qué? Porque no estamos atacando realmente a la pobreza, al donde el índice donde empieza esto, donde realmente empieza la delincuencia. ¿Por qué es más fácil a una persona pobre y por qué es más fácil que una caiga en este tipo de bandas narcoterroristas? Porque hay que pensar que las bandas se les plantean un plan atractivo de vida, cosa que aquí en el Ecuador estudiar, llegar a una carrera, tal vez iniciar tu vida profesional, no solamente se requiere de tiempo, sino también de dinero. Así es, de dinero. Así que esta no puede ser una solución para el hacinamiento en las cárceles. No, estamos hablando de una cárcel como la del Litoral, con reos de máxima peligrosidad, donde ellos hacen lo que quieren, las bandas narcoterroristas hacen y rehacen y no hay quien les controle. Así es, señores. Y bueno, pues uno de los puntos a tratar también y que quería hablar con ustedes es porque estamos hablando en este caso de atacar este tipo de cosas, pero no estamos hablando realmente de algo muy importante, de la rehabilitación de los presos. Es así. Algo que me llama mucho la atención es ver que Nayib Bukele sí tiene rehabilitación en sus cárceles para los presos. Cosa que aquí en Ecuador lo están viendo como un negocio. Así es, las cárceles, una frase que me ha llamado la atención es las cárceles son un negocio, no una solución. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen esto? Esta frase pone en manifiesto que las cárceles son un sistema que se beneficia de la existencia de criminales en lugar de abordar las causas subyacentes del delito. De eso estábamos hablando. No estamos atacando donde debemos. Nosotros como ciudadanos deberíamos preguntarnos ¿qué está haciendo el gobierno con esto? ¿Cuánto cuesta un reo al ecuatoriano, al Ecuador? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale del bolsillo del ecuatoriano?
¿No sería más fácil rehabilitar a un preso y que sea una persona, un ente productivo de la sociedad, antes que mantenerlo tal vez de por vida? Y estamos hablando de la rehabilitación, así es, la rehabilitación. Pues vamos a entender también que los objetivos de la rehabilitación es reeducar a los reclusos para que puedan vivir conforme a la ley, desarrollar una vida productiva y reintegrarse a la sociedad. Esto es muy importante. Muchas de las veces la gente no está entendiendo el hacernos creer a la ciudadanía, al ciudadano de pie, a las personas comunes y corrientes de la opinión pública, de que tener más cárceles o más delincuentes metidos en las cárceles es una solución. Es mentirnos, es tapar, como dicen, el sol con los dedos. Prácticamente así. También tenemos algo importante también que queríamos mencionarles. Tal vez una de estas causas sea el conflicto interno armado, que fue declarado el 9 de enero del 2024, en donde se vieron varios actos terroristas, ataques a hospitales, ataques a policías, ataques y asesinatos a guías penitenciarios. Más de 11,000 detenidos entre los estados de excepción. También se ha dado casos de maltrato, como es en este último caso que se vio envuelto el gobierno nacional y los militares, los 4 niños de las Malvinas. Todo esto conlleva y nos lleva prácticamente a la misma situación. Debemos atacar donde realmente inicia la delincuencia, la pobreza, la educación. ¿Qué está haciendo el gobierno para que nuestros niños regresen a las aulas? La deserción escolar ha aumentado, la pobreza ha aumentado y el trabajo ha disminuido, lamentablemente. Sin más que decirles, gracias por escuchar este programa sobre todo, pero estamos contentos de compartir con ustedes este tema importante que es el hacinamiento en las cárceles del Ecuador, que realmente es un tema que había que hablarlo. Es un tema que también nos concierne a todos los ecuatorianos. El conocimiento es poder. Así es, señores, el conocimiento es poder. Sin más que acotar, sin más que hablar, se despide de ustedes Santiago Velasco, hablando en este programa de opinión. Hemos analizado a fondo cada uno de los temas. Esperamos haberles brindado diferentes perspectivas para formar su propia opinión. Gracias por su tiempo y hasta pronto. Frecuencia Fusionada presentó La opinión de todos cuenta.